Sí, seguramente. Estamos en dos momentos separados por cientos de miles de años. Pero nosotros, en la Guerra del Fuego o en el proceso de hominización, que ahora ya lo vamos a dar por sabido, por supuesto que a ustedes les pueden faltar detalles, eso ya va a emerger de su toma de apuntes, de su carpeta. Yo como orientación lo que les digo es que yo no les voy a estar pidiendo que me hagan una lista con los nombres de los distintos homínidos que fueron evolucionando, que hay 500 millones, y que eso no me interesa porque eso es un dato que vos lo ponés en internet y ya aparecen todos. Lo que sí me interesa es que ustedes tengan claro qué movilizó a ese proceso de evolución, según esta teoría, que tuvo que ver con factores bióticos y abióticos. Cuando hablamos de factores bióticos, hablamos de lo biológico, de la vida. Y cuando hablamos de factores abióticos, clima, relieve. Bien, entonces ustedes vieron que un cambio climático importantísimo produjo una transformación en la flora y en la fauna, una ruptura en el continente, dejó a un lado un continente que se secaba y al otro lado la biodiversidad y el alimento para los primates, y que eso, según esta teoría, generó que de un lado evolucionen los chimpancés y los gorilas, mientras que del otro lado la problemática de la alimentación llevó a los primates a descender de los árboles y todo lo que ya saben después. Vuelvo a repetir, uno tiene que ser astuto para saber en qué ámbitos dice qué. Yo no quiero hacerlos repetir verdades como loritos. Está interesante que ustedes razonen. Por eso es que quizá en otras materias no se los dirán, pero yo se lo tengo que decir. Les dije, esto es un área profundamente especulativa y hoy lo vamos a ver más que nunca eso. Esto no quiere decir que lo que yo les digo es todo mentira o todo, no. Pero sabemos que el discurso de la ciencia no es un discurso inocente. Ya lo vimos en la primer clase cuando tuvimos toda esta introducción a la ciencia y al pensamiento científico. No se olviden que la teoría evolucionista que sostiene que el hombre viene del primate surge en el siglo XIX. En el siglo XIX de un masón, que era Darwin. La masonería siempre se encargó de la ingeniería social. Y en el siglo XIX estaban surgiendo los estados nacionales laicos. Se estaba dejando a la religión en otro campo de acción que no sea el dominio sobre el Estado como era en la Edad Media. Que ustedes ya saben también que fue la institución que generó el teocentrismo y que explicó todo en torno a Dios, y que el poder de los reyes y los gobernantes se sustentaba en que los dioses lo habían elegido. Este Estado nuevo, el Estado nacional, que pone a la burguesía en la cabeza, tiene que ser racional, no puede ser mágico-religioso, porque la burguesía no fue elegida por Dios, tiene guita, porque hizo cuestiones económicas, entonces necesita otra plataforma de sustentación, y a Dios hay que destronarlo. El hombre, una cosa es pensarlo como la máxima creación de Dios, y otra cosa es pensarlo como un primate que evolucionó. Esto es un cambio de paradigma catastrófico. Hoy nosotros lo vemos como algo normal porque todos nos hemos criado en el paradigma de que nosotros venimos de los primates. Entonces nos parece hasta común. Pero el salto de salir de creer que nosotros éramos la creación máxima de una entidad todopoderosa, espiritual y cosmogónica, a pasar a ser un animal, hubo explosión social en ese momento. No se olviden que también en el siglo XIX, Freud plantea que el niño tiene sexualidad y se masturba, cuando se creía que los niños eran casi angelillos, que un niño experimentaba erecciones cuando tomaba la teta de la madre. Era una monstruosidad lo que se estaba diciendo. Se está transformando, hay un nuevo paradigma. Nosotros hablamos de paradigmas científicos también en la primer clase, y les dije que las revoluciones paradigmáticas forman los sustentos ideológicos, las plataformas donde se apoyan los sistemas de poder que en ellas viven.
ustedes no se olviden que a partir de la idea de la evolución surgió el darwinismo social, que justificó la eugenesia, el racismo, la creencia de que una raza era superior que la otra, el derecho a la dominación, el imperialismo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que la evolución fue mentira? ¿O estamos viendo cómo la ciencia es la plataforma justificativa y filosófica de las relaciones de poder que los sistemas sociales van construyendo? ¿Se entiende? Es un palabrerío bastante complejo. Yo creo que algunos lo están entendiendo, otros se acercan. Está bien, esto se llama conflicto cognitivo, porque uno no tiene que ir al estudiante. Ustedes cuando sean docentes no es que van a agarrar la cabeza del estudiante y le van a vaciar el conocimiento adentro. Ustedes los van a llevar a una zona de conflicto cognitivo, como el que están teniendo algunos de ustedes. Algunos están entendiendo a full, otros están diciendo, ¿este viejo de qué habla? Y otros están agarrando algunas cosas y eso se lee en sus caras, chicos. Esas cosas que van enganchando, que hoy a algunas les encuentran sentido y a otras no, porque hasta hay una jerga lingüística nueva que estamos incorporando, es esa jerga lingüística del discurso del docente y de una persona de ciencia, que ustedes a la medida que vayan haciendo su carrera, van a ir encontrando los nexos de cohesión en toda esta lingüística nueva de las ciencias sociales en la que nosotros nos estamos incorporando. Y yo tengo que utilizarla, porque no les estoy enseñando solo contenido, les estoy enseñando a ser docente, porque esta no es una carrera de historiador, esta es una carrera de docente, de historia o de geografía. Entonces, cuando uno mira a su docente, está aprendiendo muchas cosas, no solamente el contenido. Bueno, ¿por qué nos hemos ido a esta etapa de la revolución neolítica? ¿Qué es la revolución neolítica? ¿Y por qué se llama esta etapa neolítico? Neolítico quiere decir piedra nueva. Y es porque tradicionalmente los antropólogos, espeleólogos, geólogos, le han dado a esa etapa, que es de entre 15.000 y 10.000 años antes de Cristo, el nombre de piedra nueva. Y esto está en relación a que los utensilios que se empezaron a encontrar tenían una piedra mucho más complejamente trabajada que lo que era la piedra del Paleolítico. Pero en realidad lo importante acá no es la piedra como la trabajaban, sino algo que pasó ahí. Algo que nosotros lo vamos a complejizar. De maldito que soy nada más, para que haya un problema. No, lo vamos a complejizar porque las personas de ciencias sociales tenemos que problematizar la realidad. Si no, somos simples reproductores del sistema y lo que nos dicen es y ya está y no se cuestiona nada. Entonces nosotros lo vamos a ir a cuestionar. Miren, tradicionalmente se dicen, bueno, pero cuando uno está estudiando la antigüedad o la prehistoria, ¿qué vas a cuestionar? Uno puede cuestionar cuando estás estudiando, no sé, historia argentina del siglo XX, el peronismo, el radicalismo, el comunismo. Pero, ¿qué vas a decir de los egipcios? ¿Qué podés cuestionar del hombre prehistórico? Vamos a ver cómo sí podemos cuestionar todo. Y en ese proceso de cuestionamiento vamos aprendiendo, no memorizando. La memoria es una herramienta copada, obvio, porque si no tengo memoria no me acuerdo de lo que tengo que decir. Pero vamos a apelar a esta narrativa dialéctica donde ustedes y yo vamos caminando juntos por este contenido. Y otra cosa que les quiero decir es esto. Esos nexos de unión entre los conceptos tan elevados que acá estamos tirando, muchos los vamos a hacer juntos. Yo no es que los largo y bueno, háganlo a lo largo de su carrera. No, no. Muchos los vamos a hacer acá. La idea es que a fin de año ustedes se apoderen de un discurso y yo los quiero ver en el final como Master Ninja dando el examen. Bueno. Sigamos. Vamos a hablar de factores bióticos y abióticos también, porque tanto la explicación más tradicional como la explicación que ahora se está poniendo en boga en los ámbitos científicos acuden a los factores bióticos y abióticos para explicar esta gran transformación productiva, quizá la primer revolución productiva que hizo la humanidad.
La explicación tradicional nos dice que el gran problema a resolver del hombre prehistórico, entre muchos otros, era el alimento. Y que nosotros, durante miles y miles de años, fuimos cazadores-recolectores. No producíamos nuestro alimento, lo que hacíamos era, y es más, vamos a desmitificar una imagen media romántica que hay de la antigüedad, porque siempre se presentan a los prehistóricos cazando un mamut. Por un mamut que cazaban, cucaracha era la comida diaria durante 20 años más o menos. Éramos carroñeros, lo más fácil agarrábamos. Cazar un mamut ya implicó una complejidad y un trabajo en equipo. Y no era una cosa de todos los días. Pero nuestra primera etapa era juntar semillas, juntar fruta, juntar huevos, juntar cadáveres de pescados que llegaban a la costa porque no sabíamos pescar, y comernos las carroñas que otros animales dejaban cuando se habían cazado algún carnívoro. Esto era. Hasta hojas, ¿no, profe? ¿Cómo? Hasta hojas, ¿no? Yo en la película vi que se clavaban hojas también. Y obviamente todo crudo, y obviamente cuando se podía. La mortalidad era altísima. Por eso cuando hablamos de evolución aparecen muchos cuestionamientos en el ser humano, porque la evolución siempre te deja más apto, supuestamente. Sin embargo, esta especie de homínidos que evolucionaba, biológicamente no era más apta, era más débil, muchísimo más débil. Nosotros tenemos los huesos mucho más, con menor densidad ósea que los grandes mandriles y los primates, no somos aptos para grandes saltos ni trepadas, no corremos a velocidades importantes, nuestros músculos son mucho más débiles que el resto de nuestros predecesores. Ahí ustedes podrán decir, bueno, pero quizá lo que reemplaza toda esa fortaleza biológica que no tenemos es la inteligencia que nos va a poner a tratar de dominar nosotros a la naturaleza y no ser algo más de la naturaleza. Y bueno, aparecen miles de debates científicos que tendremos tiempo de hacer y ustedes plantearse, porque acá también se mezcla lo mítico, lo mágico, lo religioso. Muchos de ustedes también deben creer en Dios y pensarán, ¿pero esto cómo es? Si revisan sus creencias más profundas. Y también otros podrán decir, sí, yo sigo creyendo en Dios. Quizá el motor de la vida y la evolución la hizo Dios, que existe, y Él lo hizo de esta manera. En vez de hacernos de barro, como se cuenta en la Biblia, nos hizo a través de distintas etapas evolutivas. Y otros dirán, Dios no existe, es una necesidad psíquica del ser humano, etcétera, etcétera. Contemplar todo esto porque van a tener estudiantes que sí, que van a ser evangélicos, que van a ser católicos profundos, practicantes de familias, y quieren escuchar estas cosas también. Y ustedes tienen que conocerlas. La ciencia que no nos ciegue, la ciencia supuestamente no tiene que ser dogmática, no son verdades indiscutibles. Entonces vayamos con pie de plomo. Más hoy que nunca, que hoy se está hablando de cosas que en otro tiempo hubieran sido altamente ridículas, como la de pensar en el factor exógeno, la idea de civilizaciones de otros sistemas solares interviniendo en la Tierra, que hoy cada vez cobra más fuerza. Entonces, bueno, ¿a dónde termina el discurso científico? No lo sabemos. Pero acá lo que sabemos es que entre el 10.000 entre el 15.000 y el 10.000 antes de Cristo se empieza a producir la desglaciación, se termina de producir la desglaciación, porque veníamos de una era glacial donde la consecución de alimentos era terrible. Y la forma de vida nuestra, al ser cazadores-recolectores, era nómade, porque nos desplazábamos a través de las grandes manadas que perseguíamos o de los ciclos de los vegetales. Esto quiere decir que no construíamos ninguna guarida que sea sólida, resistente o duradera, porque tampoco la necesitábamos. Más nos convenía
o hacer una simple choza con un pedazo de cuero, o meternos abajo de un árbol en una cueva, total, después nos íbamos a ir. La mortalidad era altísima a una edad muy joven, las muertes de parto superaban ampliamente el 50%, aparentemente. Algunas explicaciones antropológicas dicen que la postura bípeda produjo mayor dificultad en la hembra humana a la hora de tener cría que el resto de los primates, que tienen una mayor flexibilidad de apertura en los huesos de las caderas y todo lo que se produce durante el parto humano. Entonces, el parto humano siempre fue más dificultoso que otros primates. Esto quiere decir que la muerte en parto o la muerte del nonato era muy común. Por eso es que empezó a existir la práctica de que otras hembras colaboren en el proceso de traer, de que dé a luz una mujer. Esta falta de alimento y el cambio climático pueden haber hecho, según esta teoría que estamos viendo ahora, que el hombre, por observación, haya visto que de las semillas que caían al piso, que quedaban, o en el estiércol de los animales que había semillas, brotaban plantas. Y que las haya examinado por esta curiosidad y esta intelectualidad y este deseo de saber que nos dan los lóbulos frontales que ya teníamos, porque 15.000 años antes de Cristo ya éramos exactamente estos que somos hoy, desde lo biológicamente hablando, haya examinado, haya abierto, haya visto que de adentro brotaba y que salían de abajo de la tierra también, y cuando descargaba veía que había una semilla germinada, y que eso lo haya llevado a experimentar de agarrar semillas y ponerlas él. Y al ver que de la semilla emanaba un vegetal que era el que él comía, esto pudo haber hecho que haya empezado los primeros esbozos o intentos de no solamente juntar semilla para comerla, sino para copiarla, para plantarla y para que se asegure tener vegetal y no estar esperando encontrarlo. Si esto fue así, este proceso es el inicio de una transformación que el primer hombre que haya plantado se transformó en un eje dinamizador de la historia, porque así se llaman, ejes dinamizadores. Tengan constante este concepto. Ejes dinamizadores de la historia. Más situaciones que hacen que la historia se mueva. Si no hay conflicto y si no hay crisis, nunca hay, hola Manuel, nunca hay movimiento. De la mano de que el hombre comienza a plantar, obviamente ningún hombre va a plantar y se va a ir. Implica quedarse para esperar que la planta salga, que la planta crezca y que la planta se coseche. Nos imaginemos que muchas cosechas se habrán arruinado por no conocer cuánto esperar, cuándo plantarla, en qué momento sacarla, cómo reponerla para poder ir sacando, pero que ya haya otros brotes que estén naciendo. Pero por observación también, este hombre empezó a encontrar alguna especie de relación entre el sol, la luna, el agua, el crecimiento de los vegetales, la postura de los astros, y empieza a darse cuenta que hay especie de ciclos. Y eso explicaría que desde unas instancias tan primitivas, el hombre observe profundamente a los astros, al cielo, desde esta teoría. Imagínense que van pasando los cientos de años. Esto no es una cosa que se descubre de un día para el otro. Pero sí se tuvieron que haber dado cuenta que en determinada época pones una semilla y no te brota, pero en otra época sí. Y esto, de alguna manera, lo tuvieron que haber ido registrando. Bueno, hay cosas que son muy discutibles
muy extrañas por los conocimientos que nosotros tenemos y por los que no tenemos. Porque en esta misma época, vayamos a 9000 años antes de Cristo, encontramos un hombre que es primitivo, que recién está descubriendo plantar, pero, sin embargo, encontramos a Göbekli Tepe o a Stonehenge, que son obras arquitectónicas megalíticas, una en Inglaterra, otra en Turquía, cerca del límite con Siria, Göbekli Tepe, donde aparece perfecta simetría matemática en la acomodación de esos bloques megalíticos que vaya a saber cómo los movieron. Hay 30.000 teorías especulativas, pero la verdad es que es muy difícil de explicar. No hay por qué mentir, no tenemos por qué saber todo. No tenemos que hacer... No, esto lo hicieron arrastrando tronquitos porque esto no fue así. Y se sabe que no fue así. Pero el discurso en todo el librito viene armado. Pero la verdad es que vos podés mover un bloque megalítico con 500 hombres empujándolo, supongamos, pero ubicarlo en perfecta simetría con conocimientos de trigonometría, algunas alineadas formando especies de relojes solares, con un hombre que es primitivo total, que está recién dándose cuenta que puede plantar una semillita para que le nazca una planta. Es muy complejo esto, pero lo tenemos que meter en lo que la historia convencional nos dice, porque estamos dentro de un paradigma, y ustedes ya saben lo que es un paradigma. Es un modelo explicativo de la realidad construido en un tiempo histórico determinado y que sostiene ciertas relaciones de poder. Hoy, para el inconsciente de la humanidad, las cosas fueron así. ¿Cierra todo? No. Podemos hablar 40.000 clases de todo lo que no cierra. Y cuanto más nos ahondemos, más se van a dar cuenta que más los desprestigian intelectualmente. Esto pasa siempre. Pasó, pasa y pasará. Cuando se empieza a hablar de teorías de un paradigma diferente al vigente, toda la sociedad científica del momento ridiculiza, como hicieron con Nikola Tesla, por ejemplo, o como hacen con cualquier persona hoy que te hable de, no sé, de que no somos la primera humanidad, que existió una humanidad tecnológica en la Tierra antes que la nuestra, o que hablen de Lemuria o la Atlántida. Todo pasa a ser una especie de cosa pintoresca, pero no seria. Lo serio es esto. Y ni hablar cuando entremos en Egipto. Pero bueno, no importa. Sigamos por este camino. Acá si ustedes quieren saber qué es lo que yo les voy a pedir, tienen que saber qué fue la revolución neolítica, cuándo se produjo, cuáles son las dos teorías explicativas y qué desencadenaron. Bueno, hasta ahora ya saben qué es, ya saben aproximadamente cuándo se produjo, no conocen las dos teorías porque recién estamos hablando de una, eso se lo voy a explicar, y no saben qué desencadenó todavía porque tampoco lo explicamos. Pero sí empezamos a decir algo, que a partir de la revolución neolítica empieza un proceso gradual hacia el sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo y qué es el nomadismo? El nómade va de un lado al otro, no tiene un lugar de asentamiento fijo. El sedentario tiene un lugar de asentamiento fijo. Bueno, este paso al sedentarismo, íntimamente asociado con la revolución neolítica, trae otra consecuencia, y es que la construcción de los lugares habitacionales ya no van a ser tan endebles y provisorios, porque ahora va a tener que ser una guarida
que me dure porque yo me voy a quedar ahí. Por ende, empiezan a complejizarse las viviendas de los grupos humanos. Ustedes me podrían decir, ¿pero qué me habla de complejizarse la vivienda si me están diciendo que hicieron las cosas megalíticas como Göbekli Tepe o Stonehenge? Eran archicomplejas. Bueno, las preguntas son miles. Empiezan a hacer casitas medianamente habitables, pero por otro lado hacen bloques monumentales alineados astronómicamente. Las hicieron los mismos. Habían clases que tenían otros conocimientos. Estoy bien consciente de las preguntas que no voy a responder, pero por lo menos dejemos abiertas las preguntas para que todos sepamos en qué ámbito nos estamos metiendo. ¿Sí? Entonces ahora tenemos un hombre y una mujer que gradualmente, obviamente, empiezan a cambiar sus rituales de vida para pasar al sedentarismo. ¿Y de qué lugar geográfico estamos hablando? ¿Dónde está pasando esto? ¿Qué pasa en todo el planeta al mismo tiempo? Probablemente no. Pero los registros históricos más antiguos que se tienen nos dicen que quizá este proceso se inició en lo que se conoce actualmente con la región de la fértil medialuna. ¿Qué la habrán estudiado en el secundario? Porque esa frase, la fértil medialuna, y si no la estudiaron, bueno, la descubrimos juntos, muchachos. No era una medialuna de manteca. La fértil medialuna era una región que se formaba desde el cercano oriente, entre los ríos Éufrates y Tigris, y se expandía en forma de media luna hasta Egipto, en el Valle del Nilo. Esos tres ríos, Egipto, el Nilo, en el Valle de Egipto, y el Éufrates y el Tigris, en el cercano oriente, en la región que actualmente es Irán, Irak, el Golfo Pérsico. Esos tres ríos siempre fueron ríos irregulares, de régimen irregular. Les quiero decir algo, chicos. Paro acá. Esta materia se combina con geografía. Muchas de las cosas que yo les digo son de geografía, pero las van a terminar de completar y las van a saber con más exactitud en geografía. Ahora me voy a adelantar un poco a su profesora Akrich, entonces les voy a decir que los ríos pueden ser de desembocadura endorreica o exorreica. Los ríos de desembocadura endorreica desembocan dentro del mismo continente en otro río mayor. Por ejemplo, formando una cuenca hidrográfica que se compone de un río muy grande como el Amazonas y todos sus afluentes que desembocan en él. ¿Me siguen? Ese, como desemboca dentro del continente, es de desembocadura endorreica. Si seguimos con el ejemplo del Amazonas, el Amazonas desemboca en el océano. Entonces ese es de desembocadura exorreica. Exo, afuera, endo, adentro. Bien. Cuando hablamos del Nilo y del Éufrates y el Tigris, ¿de qué clase de desembocadura estamos hablando? El Nilo desemboca en el mar Mediterráneo, así que es fuera del continente, así que es de desembocadura exorreica. Y el Éufrates y el Tigris desembocan en el mar, en el Golfo Pérsico, así que son de desembocadura exorreica. Pero estos ríos tienen un régimen y una fuente de alimentación diferentes, cosa que también van a estudiar en geografía, pero cuando den su final lo van a tener que dar integrado. Por eso es que yo también les estoy integrando, para que vean cómo se integra lo de historia y lo de geografía.
El Nilo se alimenta, nace en el lago Victoria, al sur en África, al sur este. Y ese lago Victoria recibe todas las lluvias porque está sobre el trópico. Cuando se inunda, obviamente desborda el Nilo. Lo mismo ocurre con el Éufrates y el Tigris, pero esos provienen de la alta montaña de los montes de Armenia. Y su caudal no depende de las lluvias, sino de los deshielos. Cuando se producen los deshielos, se inunda el río. Estas inundaciones generan grandes pantanos entre Egipto y la Mesopotamia asiática que forman esa región de fértil media luna. Bueno, todo esto ya lo vamos a ver con mucho más detalle, tanto cuando estudiemos Egipto como cuando estudiemos la Mesopotamia asiática. Pero ahora se los estoy planteando para que sepan que los historiadores más convencionales dicen que muy probablemente la revolución neolítica se dio primero ahí y que después gradualmente se fue expandiendo por los continentes en distinta cantidad y variedad de vegetales. Entonces ya nos ubicamos en el tiempo, ya nos ubicamos en el espacio, ya sabemos que es el hombre biológicamente el hombre actual, ya sabemos que parece que gradualmente... Profe, disculpe. Sí. Que no me quedó claro, ¿se dio ahí en la medialuna fértil porque era el mejor lugar para cultivar y crecer mejor las cosas? ¿O probablemente sí, por esa fértil medialuna, porque vos pensás que si vos en Egipto te salís del Valle del Nilo, te vas al desierto, no plantás nada ahí. Y si en la Mesopotamia asiática te alejás del radio de influencia de la inundación del Éufrates y el Tigris, te vas a la roca árida, tampoco plantas nada. Entonces, probablemente haya sido ahí que empezó. Todo probablemente. Okay. Muchas gracias. No, por favor. Profe. Sí. Una pregunta. Por lo que dice en el video, ellos usaban agricultura de riego. Pero esperá, porque el video es la otra teoría, que yo después voy a ir a esa. Por eso se los puse, porque yo les explico una, les voy a explicar las dos, pero les planteo una teoría distinta que también es interesante y muy controvertida con esta. Ya vamos a ver por qué. Pero de lo que yo estoy diciendo a lo que el video dice, hay cosas que coinciden y otras que no, claves y fundamentales que no coinciden. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero está bueno que conozcan las dos. Sí, profe. Sí. Porque cuando ellos llegaron, que conocieron las casas, esas casas ya estaban hechas. Ah, pero esperá, que ahí estás hablando del video. ¿Todavía? Sí, por eso. Está claro. Vos ahora síganme esta línea argumentativa. Después vamos a ir al video. Y esta línea argumentativa que les estoy dando ahora es la clásica, la que se enseña en las escuelas secundarias y en todos lados, es esta. Con todo esto, ¿qué empieza a pasar? Que la revolución neolítica con sus transformaciones, no es que todas las tribus la hicieron al mismo tiempo. La hizo alguna tribu. Después, por aprendizaje, los otros las han ido copiando. Pero en primeras instancias, cuando estas tribus lograron tener unas casas estables y tener alimento fijo, es obvio que su calidad de vida cambió automáticamente. También su expectativa de vida. También la mejora de sus partos y su sistema reproductivo y la muerte infantil. Y creció la población. Ahora, ustedes piensen esto. Para un grupo, para una tribu que todavía está en el nomadismo, desesperada buscando planta o animales para comer, se encuentran que en un lugar hay habitaciones, hay mujeres abundantes, cosa que era muy importante para la época porque, bueno, ya vamos a ver por qué. Mujeres abundantes, comida en abundancia, refugio fijo, animales, porque al poco tiempo de descubrirse la agricultura, unos 1000 años después ya se estaba llevando a cabo la ganadería
la domesticación de animales, que era mejor tenerlos prisioneros para sacarle la leche y comerse uno de vez en cuando, a que tener que andar cazándolos, pues vaya a saber por dónde andaban. Entonces, si aparece un grupo, una tribu que es nómade todavía y se encuentra con eso, lo más probable que haga es que ataque para apoderarse del lugar o para llevarse la comida, para llevarse a las hembras, porque por algún también misterio del destino, el hombre prehistórico valoraba mucho a la hembra de otro grupo. A esto se lo llama exogamia. Buscar aparearse con hembras que sean de otras tribus. Y esto tiene múltiples teorías explicativas, todas especulativas. Pero podríamos decir que si vos vivís toda la vida con tu prima al lado, no te llama la atención como si conoces a una mujer nueva. Quizá. Pero hay teorías que dicen que tiene que ver con una especie de sabiduría biológica ancestral, porque la endogamia continua degeneraba la especie, que es porque hay experimentos que dicen, si vos tenés, qué sé yo, 500.000 conejos, que los reproducís siempre entre ellos, a la larga la especie se va debilitando, mientras que el intercambio genético mejora la especie. Bueno, esas teorías hoy están muy en desuso, pero fueron muy fuertes durante mucho tiempo. Yo no las apoyo porque piensen que el hombre prehistórico, supuestamente, si las cosas son como estamos diciendo, no sabía que los hijos provenían de las relaciones sexuales. Pensaban que la mujer era como un ser mágico que de golpe le empezaba a crecer la panza y le nacía un hijo. No asociaba que era tener relaciones, que el espermatozoide ni que 8 cuartos. Es más, había tribus que a las mujeres las hacían entrar en un lago sagrado, supuestamente donde se te metía el espíritu de la vida, y que después de ahí salías embarazada. Pasaron mucho tiempo, hasta algunas pobres las tenían a remojo 500.000 años y no pasaba nada porque no tenía un tipo. Pero hasta que se dieron cuenta de eso, piensen que no había conciencia de paternidad. Sí de maternidad, porque la hembra sí sabía que salían de ella. Ahora, el tipo no sabía que también habían salido de él. Por eso los padres eran más bien como los machos, padres comunitarios. Todos los machos cuidaban a las crías de todos, pero no era que este es mi hijo. La que sí sabía eso era la mujer. Entonces, muy probablemente, frente a este peligro continuo de los ataques de todos los que todavía no están en el proceso de ser productores de alimentos, empiezan a generarse las primeras empalizadas, paredones, murallones, llámenlo como quieran, pero en los primeros country, los primeros barrios privados, si quieren verlo así. Pero había que cerrar de alguna manera eso para que no esté tan expuesto a que se meta cualquiera que venía. Y se habla en la Biblia de los famosos muros de Jericó, que durante mucho tiempo se creyó que no existían, que eran mitológicos, y sin embargo, en el siglo XX se encontraron las ruinas de la bíblica ciudad de Jericó, porque estamos hablando, si ustedes ya están despiertos y me están siguiendo, estamos tratando de conectar la revolución neolítica, o sea, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, con el nacimiento de los primeros estados de la antigüedad. Miren si es importante o no. ¿Me siguen todos? ¿Se aburren? Profe. ¿Se están aburriendo, muchachos? No. No, para nada, profe. Siga. Bueno, entonces, Sí, profe. Estos muros con palos, con piedras, o los muros de Jericó eran increíbles, con bloques también colocados, vaya a saber cómo, pero tampoco eran invulnerables, porque los de afuera tampoco eran tontos, se trepaban, se subían, hacían ahí y también entraban. Así que empiezan a pasar cosas ahí adentro. Una de las cosas que pasa es que aparece una especie de división sexual del trabajo. División sexual del trabajo.
Esto quiere decir que algunas tareas las van a hacer los hombres y otras tareas las van a hacer las mujeres. Las tareas femeninas son más restringidas al ámbito de lo privado, se le podría decir. Esto quiere decir más adentro de la casa. Miren desde cuándo están sometidas, chicas. Más adentro de las casas, y esto en plena asociación a las crías. Y también, algo que hay que reconocer, que es la menos fuerza física. Pero no siempre es determinante, porque hay muchas tribus de África donde las mujeres es la que hace el trabajo fuerte. Existieron sociedades matriarcales donde el hombre es un pelele y la mujer es la que hace todo, así que nada se puede generalizar. Pero los periodos menstruales y los embarazos un poco la dejan al margen de esta actividad más externa y fuerte que hace el hombre. Piensen que las mujeres también morían muy pronto, por eso también eran tan valiosas, porque sus vidas se esquemaban con los embarazos, era un embarazo tras del otro, tras del otro, tras del otro. En esas condiciones los organismos, los huesos, el calcio, las caries que generaban cáncer en los huesos de la mandíbula, la descalcificación en los embarazos, la mala alimentación y vivir en estado de preñez. Pero también entendían que era a partir de la mujer que venía que crezca la tribu. Entonces, era a partir de los dos, pero eso no lo sabían. Lo que veían que un ser humano salía de una mujer. Por eso es que también en esta época aparecen todas las llamadas Venus neolíticas, que son las típicas gorditas hechas de roca. No sé si alguna vez... Que aparece con los leopardos sí, en el video. Sí, porque ellos creían mucho en la fertilidad. Claro, son las diosas madres, las diosas de la fertilidad, etcétera, etcétera. La mujer es como algo sagrado, reproduce vida, de adentro de ella sale otro. Profe, ¿sería algo como, por ejemplo, los judíos que dicen que ellos vinieron a la tierra a tener más hijos y más hijos y más hijos? Tengo que asumir que vos te estás refiriendo a la orden bíblica de Yahvé de creced y multiplicaos. Claro, algo así. Ya vamos a entrar en el tema de las explicaciones cosmogónicas, pero como seres vivos que somos, también tenemos que asumir que también somos animales. Más allá de todo lo filosófico que uno crea que es, pero biológicamente somos animales. Y tenemos instintos de supervivencia. Aunque los antropólogos dicen que el ser humano prácticamente perdió todos sus instintos, hay pulsiones que seguimos teniendo. La pulsión a la vida y la pulsión sexual, la energía libidinal, diría Freud, el kundalini, dirían los orientales, es una pulsión de vida clave y fundamental. Vos no sabés las cosas que hacemos por la libido, por la energía sexual, pero la energía sexual no es solamente la genitalidad y aparearse. Yo te diría que todo lo que hacemos, hasta el hecho de que ustedes ahora estén estudiando, es energía libidinal canalizada productivamente, porque es pulsión de vida. Siempre es pulsión de vida, de movimiento, de adelanto, de crecimiento. Por eso los orientales enseñan a canalizar el kundalini en la sexualidad sagrada. Ay, me voy por las ramas porque me alucina todo esto, pero no me hagan caso. Volvamos al carril de lo que tenemos que estudiar. Pero sí entendieron por qué las mujeres también son tan valiosas. Todavía no habían descubierto el valor de los hombres en esa época. Bueno, la cosa es que estando adentro de esa ciudad cerrada, con las casas, con el alimento, y la primera división sexual del trabajo, empieza a pasar algo. Alguien se empieza a apropiar del excedente. Alguien se empieza a apropiar del excedente. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a que no se comen todo lo que producen, sobra. Por ende, se guarda para cuando falte.
hay acumulación. Pero por algún motivo, no es que todos tienen acceso igualitario al excedente. Alguien empieza a ser el que administra lo que va sobrando. Lo organiza la repartija. Y es el que tiene el poder de guardarla para que no se arme un despilfarro o una mala organización o algo por el estilo. Y el profe, sí. Pero la raciona también. La raciona, obvio, la administra. Claro. ¿Y por qué decimos esto? ¿Qué pruebas tiene la ciencia para decir esto? Que se encuentran los antropólogos las vasijas con restos fosilizados de semillas que demuestran que ya acopiaban semillas. ¿Me siguen? Sí, y ustedes me dirían, ¿y quién es ese que es el que tiene el poder y que los demás aceptan que él sea el que la administre? ¿Y por qué ese sí y no otro? Bueno. Aparentemente, y después les voy a decir cuáles son las bases en las que nos estamos parando, ese que es el que va a administrar la comida, no solamente administra la comida, empieza a administrar un montón de cosas. Estamos hablando del gen originario de lo que después va a ser el rey. Pero es el líder. Entonces lo que ustedes tienen que poner es, surge el líder. Los biologicistas nos comparan con los grandes gorilas que también tienen un macho alfa, al que el resto de los machos obedecen y las hembras son sumisas a él. Los sociólogos y los antropólogos culturales se oponen totalmente a esa comparación así tan burda con los animales y dan otra explicación. La explicación más social asocia a la figura del rey con el inicio del pensamiento mágico religioso. El inicio del pensamiento mágico religioso. Porque cuando vamos ya en la historia, déjenme dar un salto ahora, ya existiendo la escritura, si esto no lo anoten, se los voy a contar yo, y después seguimos, pero para que, si yo me voy a Egipto, vamos a asumir que Egipto y Sumer son los primeros estados de la humanidad, que ahí se hicieron las primeras civilizaciones. Hoy está en tela de juicio eso, pero supongamos que sí. Como ya existía la escritura, ellos tienen sus libros que narran todo su origen. Y tanto en Sumer como en Egipto, lo que se narra siempre es lo mismo. También en América, también en China, en Asia, en todos lados. Pero estamos hablando de ellos. Hablan de dioses que bajaron de las estrellas y que les enseñaron la agricultura, no que la descubrieron, se la enseñaron los dioses. Tot, Hermes Trismegistro, Horus, Isis, Ra. Ellos venían con esa sabiduría y se los enseñaron. Pero después no se quedaron a vivir con ellos, se fueron. Después de enseñarle cultivo, escritura, agricultura, trigonometría, astronomía, astrología, herboristería, etcétera, etcétera, se retiran. Pero antes de retirarse, según sus libros, forman una élite gubernativa, que en el caso de Egipto va a ser el faraón. Los egipcios cuentan que los primeros faraones no eran humanos, eran dioses, que gobernaban y convivían con el hombre y que no se podían reproducir con el hombre. De ahí que los egipcios tenían sexo entre hermanos, porque no eran compatibles con los humanos. Y si pueden ir conectando, se dan cuenta de dónde vienen las monarquías absolutas de origen divino que están durante toda la antigüedad, durante toda la Edad Media y que se extienden hasta el siglo XVIII, cuando recién en la Revolución Francesa se le pone quiebre al paradigma de creer que los reyes tenían sangre divina en las venas.
que eran elegidos por los dioses. Miren desde dónde viene. Entonces, volvamos en el tiempo, y ahora sí pueden seguir anotando, muy probablemente la aceptación de este líder se justificara en la idea de que el líder contacta o es mensajero o tiene algún poder en relación a los seres sobrenaturales que empiezan a aparecer en esta cosmogonía inicial del hombre prehistórico, del neolítico. ¿Me van siguiendo, muchachos, todos? ¿Sí? Sí. Bien. Junto a él, imagínense que para este hombre o mujer, generalmente en Occidente hombres, no puede hacer todo. Tiene que empezar a delegar alguna función. En esa delegación de funciones del poder, en esa administración de las relaciones iniciales de poder, empieza a aparecer lo que llamamos jerarquización social. En la administración del poder empieza a aparecer lo que llamamos jerarquización social. Sí, Guillermo. Una pregunta de curioso nomás. Supuestamente esos próximos delegantes que se administran cosas, ¿esos supuestamente también tenían sangre divina? ¿O nada más los eligió el rey porque era el que supuestamente lo eligió Dios? Bueno, bien la pregunta esa. Miren, una de las primeras cosas que aparece cerca del rey, o del líder, llamémoslo hasta ahora, es una casta sacerdotal. Casta sacerdotal. ¿Qué quiere decir eso? Que estas tribus tenían, según en qué región se llamarán chamanes, en Grecia el oráculo de Delfos, bueno, una especie de hombres que podían ser mensajeros entre los dioses y el hombre. Los sacerdotes. Por eso casta sacerdotal, que siempre están junto al poder y legitimados, obviamente, desde el tema de que son los que se pueden comunicar con los dioses y los hombres. Son los mensajeros. Ahora, si el rey o el líder necesita un grupo de tipos que estén parados arriba de los paredones, con palo y flecha, todo el tiempo atentos de que no vengan a invadirlos, y eso sería el gen originario de los ejércitos algún día, no es que esos ejércitos los eligieron los dioses, eso lo eligió el rey, pero al rey lo eligieron los dioses. ¿Y por qué le obedecen estos soldados nacientes? Porque él es el representante de Dios o un dios. Y tiene toda una casta sacerdotal que es la que empieza a institucionalizar cómo hay que manejarse con los dioses. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Anaí. Pero ellos, ¿cómo sabían que eran elegidos por los dioses? O sea, ¿qué certeza tenían de que era así? Yo te puedo decir desde lo que dicen sus libros sapiensales, el libro de los muertos en el caso de egipcio, o las tablillas sumerias, o el Popol Vuh acá en América. Ellos decían que ellos vieron cómo de las estrellas estos seres bajaron, que a ellos no se los contaron, que a las primeras tribus convivieron con los seres estos, los describen. Extraterrestres. Los dibujan, los tienen plasmados en sus cuevas, en sus papiros, en sus tablillas. Ahora, después con el tiempo, ya las generaciones nunca más los vieron. Ya fue tradición oral, tradición oral, tradición oral. Pero supuestamente los primeros, cuando todo esto empieza, sí los vieron y estuvieron con ellos. ¿Entendés, Anaí? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Pero escúchame, Anaí, no tomes esto como la verdad absoluta, ¿eh? Te dije, estamos en terreno especulativo.
no, está bien, pero era una duda que me surgía, o sea, por todo lo que estamos hablando. Pero mira, está perfecto que te surja una duda en esto, porque si no te surge una duda en esto, es que no estás entendiendo nada. Tiene que surgir duda, porque esto es el ámbito de la duda y de la pregunta total. ¿De dónde todos los hombres de la humanidad sacaron que seres vinieron de las estrellas y nos enseñaron el lenguaje, la cultura, la agricultura, que podían volar, que subían, que bajaban? ¿De dónde? ¿Que todos se fumaron la misma chala a nivel mundial? Obvio. Aparte también lo que me llama mucho la atención, o sea, y siempre, ¿no? Hablando de todo esto, es como que siempre fueron los hombres los que reinaban, ¿no? Faraón, dioses, esto, lo otro. Y la mujer nunca llegó a ese puesto, o sea, nunca... No, sí, la mujer llegó en otras culturas, ¿eh? Ya te dije que no fueron las más, pero sí hubo. Que la mujer después sea relegada, eso va a responder a otras cuestiones históricas. Pero sí existieron, ya vamos a ver en la isla de Creta, las que oficiaban el culto eran siempre mujeres, que estaban por encima de los hombres. En África... Perdón, profe. Sí. Quería hacer este comentario con referente a esto. Esto tiene mucho que ver con la cosmogonía de las culturas, o sea, esta cuestión de que si son hijos de reyes divinos o descendientes de seres mágicos. Sí. Lo que sí, Paula, cada cultura le pone nombres nuevos, orígenes nuevos. Por ejemplo, algunos hablan del inframundo, seres que vienen de abajo, otros seres que vienen de las estrellas, pero prácticamente todas las culturas del mundo creyeron en esta cosa sobrenatural y en estos seres que vinieron. Profe. Y que nos crearon. Y cuentan sus distintos, hoy le llamamos mitos creacionistas. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, yo tomé un seminario hace un tiempo de religiones y cultura, puntualmente Yoruba, habla mucho sobre estos descendientes de hecho, actualmente existen reyes en Ile-Ife y en Oyo que dicen ser descendientes reales de digamos, de un ser mágico, ¿no? Claro, exactamente. Esta estructura de la que estamos hablando es la que legitimó el poder en la prehistoria y en la antigüedad y hasta casi la modernidad. Porque sí, son actuales. Sí, vos no te olvides que todavía existe la realeza y que muchos hoy no usan corona porque se transformaron en dueños de comercios, de empresas y de bancos multinacionales, pero siguen siendo la reina de Inglaterra, siguen siendo, etcétera, etcétera. Y se heredan su sangre divina a través de sus hijos, etcétera, etcétera. Pero obviamente que en la modernidad tienen que aparecer otros discursos legitimantes, porque ese ya no va más. Pero estamos hablando de algo clave en relación al poder en la antigüedad. Recién Anaí me preguntaba, ¿pero por qué le creían? Estamos especulando. Yo sí te puedo, si después, el año que viene, cuando ustedes estén estudiando Edad Media, ustedes van a decir, ¿pero por qué el pueblo le creía a la iglesia que Dios había establecido las tres órdenes, el que trabaja la tierra, el que guerrea y el que ora? Y lo creían. Y ahí sí hay una respuesta, porque te iba a decir, ahí había una élite y una convivencia entre el poder religioso y el poder político para manipular la ignorancia de la sociedad, para mantenerla sometida. Sí, bueno, totalmente. pero si yo me voy a los albores de la humanidad y ya encuentro a los primeros tótem y a las primeras cosas bajando del cielo y las luces y adorando, es evidente que la historia convencional lo que te dice es que el ser humano, en su poca comprensión de los fenómenos del universo, asociaba con cosas poderosas el rayo, la tormenta, el viento, el relámpago, un tornado, un terremoto. Todo eso eran manifestaciones que lo impactaban tanto que tuvo que encontrar una explicación. Igual, ¿de dónde surgió la idea de Dios, de dioses? No te olvides que todos los pueblos de la antigüedad fueron politeístas, salvo los persas y los hebreos, que también tuvieron un tiempo de politeísmo. Después todos siempre hablan de dioses. De hecho, nuestra Biblia hebrea, la traducción original, habla de los Elohim al principio, que es un término
plural. Y Nazarena se está durmiendo, así que voy a acelerar, porque ya se pegó una boludez. Y, profe, ¿y Adán y Eva entonces? También. Adán y Eva, ¿dónde? Porque eso te hace creer la iglesia también. Y yo, viendo las películas y todo esto, yo no creo que nosotros salimos de... Porque Adán y Eva comieron la manzana, esto que lo otro. Yo creo más en la teoría de que descendimos de los monos que de Adán y Eva. Marín, Jessica, nosotros no venimos de los monos según la teoría. Los monos y nosotros venimos de los primates. Que también hay 500.000 baches en esa teoría. Pero bueno, es la más aceptada. Y si esa es verdadera o falsa, no implica que es una teoría o la otra, porque la otra, la que dijiste, no es una teoría, es una explicación de fe, no tiene racionalidad, ni lo de la manzana, ni lo de barro. Es más, quizá ni entendamos de qué están hablando, quizás sea un libro cifrado que habla en clave, que esté diciendo otro mensaje, no el que interpretó la Iglesia Católica, de que una manzana, que la Biblia no habla de ninguna manzana, pero habla de un fruto del conocimiento del bien y del mal, que eso puede ser algo simbólico, que esté hablando de un proceso evolutivo cognitivo en el hombre, vaya a saber qué. Esto de que el pecado original era el sexo y que la manzanita, eso lo inventó la Iglesia Católica. Bueno. Profe, volvamos. Tengo una pregunta. Sí. Si esto era aceptado por lo general, porque por lo que se ve era una constante, ¿no? ¿En qué momento empezó a ser desprestigiado o hecho a un lado? No empezó a ser, en ningún momento de la prehistoria y en ningún momento de la antigüedad y en ningún momento de la Edad Media y recién en el siglo XVIII. Siglos y miles de años hasta que eso sea desprestigiado. Los dioses existían y el poder se legitimaba en ellos. Igual del que despertara la ira de Yahvé, por ejemplo. Pero bueno, sigamos. Me encantaría tener 30 horas para responderles todo, pero déjenme, por favor, que tengo que dar esto, porque se me va a ir el tiempo, tengo el otro curso y le tengo que hablar de las dos teorías. Pero entonces, ahora ya tenemos un pueblito cerrado, con casas estables, con diferenciación sexual del trabajo, con jerarquización social, porque algunos son el líder, otros son la casta sacerdotal, otros son el ejército, otros son los campesinos que plantan, ¿bien? Y otros son la corte, lo que sería la corte, los que empiezan de alguna manera a forzarse para llevar una contaduría de cuánto plantaron, de cuánto cosecharon, a quién ya le dieron, a quién ya no le dieron. Quizá ese haya sido el motor que lo llevó a tener que desarrollar algún sistema previo de escritura, tener que ir contabilizando lo que se hacía. Entonces, ¿se dan cuenta de cuántas cosas se desencadenaron a partir del descubrimiento de la agricultura? Bien, teoría 1 explicada, teoría 2. Todos les quedó claro esta, ¿no? La teoría 2 es la última que ya tiene 30 años, bueno, pero que muchas cosas coinciden. ¿En qué coincide? En el tiempo, dice que fue aproximadamente 12.000 años antes de Cristo, pero dice, acá sí estamos hablando, Guillermo, del video, dice que fue durante el periodo de la última desglaciación, muy cercanos al inicio de la Edad de Bronce, cuando el hombre empieza a poder manejar los metales, otro gran misterio, pero no importa, y que la verdad que ese periodo de desglaciación, lejos de ponerlo al hombre en un problema alimenticio, según nos plantea esta teoría, fue la época más de esplendor y de oro para el hombre, porque la tierra empieza a calentarse a partir de las desglaciaciones, y entre la humedad y el calor, la vegetación crece más abundantemente que nunca y que sobra alimento. Fíjense cómo cambian las miradas sobre la historia, ¿no? Entonces, dice que el hombre, por una cuestión de equilibrio psíquico,
Piénsense ustedes, a ver esto que les voy a decir. A nosotros, los seres humanos, ¿nos gusta la idea o la ilusión o la creencia de seguridad? ¿De que tenemos cosas seguras en la vida? ¿Sí o no? Nazarena decía algo. Sí, ¿no? Sí. Sí. Muy probablemente, por más que ahora tengan alimento, la angustia existencial era terrible. Si mañana cazaba, si mañana no cazaba, si mañana había alimento, si mañana no había alimento. Muy probablemente la angustia existencial haya sido terrible para ese ser. La ansiedad y el miedo al cada día, y que ese haya sido un motor muy importante para donde encontraban una abundante vegetación, que también en esta teoría tiene que haber sido una de las cunas del neolitismo, el Éufrates y el Tigris en el cercano oriente, asentarse ahí y no moverse de ahí. No moverse, al menos hasta que no se termine todo lo que había. No seguir moviéndose si encontraban un lugar. Pero esta teoría dice que eso lo hicieron por la seguridad que les daba estar cerca de un lugar donde haya alimento, pero que aparte no es que estuvo primero el descubrimiento de la agricultura y que como consecuencia se hicieron sedentarios. Al revés, ellos dicen que el hombre primero se hizo sedentario y que fue producto del sedentarismo el descubrimiento de la agricultura. Acá está la gran diferencia entre una teoría y la otra. Y se plantean un montón de pruebas, porque esta teoría tiene un montonazo de pruebas y está formando un paradigma nuevo. Se habla de un lugar que hasta mediados del siglo XX nadie lo conocía, Catalchuk. Este lugar, que es cerca de Turquía, es un lugar que parece que existió aún antes de los sumerios y que era extrañísimo porque era una especie de pueblo sin calles. Estaba lleno de casas, pero la entrada de las casas estaba en el techo. La gente... Entonces el pueblo que se cree que no tenían clases sociales, ¿no? Ahí todavía no había clases sociales, como dijimos antes en la antigua teoría, no había un rey, pero sin embargo ya estaban sedentarizados, pero parece que eran cazadores. Porque esta teoría dice que nosotros, siendo cazadores y recolectores, ya fuimos sedentarios. No es que porque descubrimos la agricultura nos hicimos sedentarios, sino que el sedentarismo fue propio de nuestra evolución por las características de nuestro psiquismo, la ansiedad y el miedo a lo desconocido continuo, la necesidad de una cosa estable y segura, y que eso nos llevó a quedarnos juntitos y en un mismo lugar, y que juntitos y en un mismo lugar nos volvimos más productivos, y quizá obviamente que nos quedábamos juntos en un lugar que era fértil y que había comida, pero ahí, en esa sociedad que empieza a avanzar y que necesitó también organizarse, aún siendo cazadores, se encontró la manera de que esa vegetación que hizo que en un momento se queden ahí, reproducirla, para no tener que irse cuando no haya más. ¿Me entienden? Bueno. Entonces, pero ahí viene una cosa muy difícil también, que en esa misma época, estamos hablando de 9.000 años antes de Cristo, este hombre que se sedentarizó, pero que todavía no había descubierto la agricultura, pero que ya hacía casas estables y que ya empezaba la jerarquización social, pero no movida por la agricultura, movida por la vida en sociedad y siempre por la divinidad. Y esto se sabe porque aparecen muchas muestras de un pensamiento trascendente en el hombre primitivo de esta época.
Por ejemplo, los cadáveres que no eran desechados, sino que los enterraban abajo de las camas donde ellos dormían. Las cabezas guardaban. Intentaban reconstruirlas con una especie de yeso, como para que... Al hombre lo obsesionaba la muerte. Algunos creen que la idea como veían que la muerte te enfriaba, había que tenerlo cerca de la cama o algo como para pasarle el calor que lo asociaban con la vida. También... Profe, si no me equivoco, pues acá en Chile se encontró también una tribu que hacía eso, no enterraba los cadáveres. Se le hacían unas máscaras mortuorias y los sacaban para los distintos rituales, los chinchorros creo que eran. Exactamente. Exactamente. En definitiva, esta revolución neolítica tuvo muchas cunas, porque uno puede decir, ¿y qué? ¿A todos los hombres del planeta se les ocurrió lo mismo? ¿Todos descubrieron, sin tener contacto unos con el otro, que había que plantar y que había que hacer jerarquización social y que tenía que aparecer la imagen de un rey y que había que hacerse una casta sacerdotal y que tenía que aparecer una religión y que había que hacer rituales y sacrificios a los dioses? ¿Cómo es que a todos se les despertó lo mismo? Al hombre de América con el nombre de Europa, con el hombre de Asia, con el hombre de África, con el hombre de Oceanía. Con todas las diferencias que las diferentes cosmogonías crearon, pero esos puntos en común están. Bueno, es una gran duda, pero lo que sí sabemos es que la agricultura no nació toda al mismo tiempo, pero sí por una teoría del difusionismo cultural, se tiene que haber expandido hacia otros lados y no tenemos ciencia cierta de cuánto era y de qué clase era el contacto de unos pueblos con otros, pero sí hay muestras hasta de que ya eran navegantes. Por ende, tiene que haber existido el contacto intercultural y la difusión de un centro a otro. Entonces, por ejemplo, sabemos que el trigo se extendió por toda Europa y por la India. El arroz y el mijo en la China. El maíz, las patatas, los pimientos, maíz, patata, pimientos en América, en esa época. El sorgo en África. En Nueva Guinea, la banana. Y así, las sociedades se fueron haciendo sociedades agrarias, agricultoras y ganaderas en la antigüedad. Y también muestran que un animal representaba la agricultura y otro la caza. Los animales sagrados, la aparición del tótem, los animales sagrados y la aparición del tótem, que es una representación de la divinidad, están en toda esta época ya. Entonces el hombre no solamente está logrando hacer construcciones, ni plantando, ni comiendo, también está generando un mundo trascendentalista. Después vamos a ver los egipcios y toda su idea de la vida más allá de la muerte, los sumerios y los anunnakis. Pero, ¿ven cómo todo viene de la mano? En estos intentos humildes que damos los hombres del occidente actual de entender nuestros primeros pasos. Yo ahora les voy a mandar para la próxima clase ya, pero durante la semana se los subiré, videos y bibliografía, ¿sí? Ustedes, el video los pone en toda la sintonía, la bibliografía los ejercita en el ámbito académico, porque hay que saber encontrar las ideas, por eso yo les tiro siempre algunas preguntas, para que sigan armando su carpeta, porque vamos a estar estudiando cosas de todo este periodo
y de otras instancias que acá yo no llego a decir, pero que van a encontrar en el material bibliográfico, acerca de el avance del hombre primitivo, para encaminarnos rápidamente, porque tenemos que ganar tiempo, pero no ganar tiempo sin que ustedes entiendan. Tenemos que ir haciendo este camino porque rápidamente tenemos que llegar a Egipto. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por todo el tiempo que se quedaron conectados. Muchísimas gracias por su respeto y por la participación. Bueno, un placer estar con ustedes y les mando un abrazo enorme y nos veremos la próxima, que yo ya me comunico con ustedes y les aviso. ¿Sí? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Ya querías comer?